cómo hizo, podríamos decir, los civiles y los militares para hacer una alianza y poder a la larga cambiar de dictadura a democracia. Yo quisiera saber cómo afectó los resultados de ese plebiscito del 57 en la historia de Venezuela y qué hemos aprendido de eso. Bien, esta última pregunta nos da pie para comenzar, no ya en el 57 porque eso mucho después, pero sí para ubicar un poco qué fue lo que pasó con ese fraude del 30 de noviembre. Es decir, qué significó, qué implicó, cuáles fueron sus consecuencias y su efecto en la dinámica política inmediata en el país. El del 52, ¿verdad? Sí, señor. Para el año 52 estaba convocada elecciones a una asamblea constituyente. Y hay que ubicarse muy brevemente en el tiempo. Veníamos de años muy turbulentos, entre el año 45 y el año 48. Se produce un golpe de Estado en el año 48. Hay confrontación dentro de la propia cúpula militar. Una fracción de esa cúpula quería consolidar en el poder a los militares, la otra fracción era más civilista. Y finalmente, para hacer breve el cuento, en el año 52 se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en la que participa URD como único partido democrático que todavía estaba en la escena política. Esa elección la va ganando de manera abrumadora URD, encabezada por Jovito Villalba. Y en las primeras de cambio el gobierno, el régimen, reconoce ese triunfo, pero inmediatamente hay una encerrona con Pérez Jiménez y le dicen que reconocer ese triunfo que fue soterradamente apoyado por Acción Democrática, que supuestamente era el partido desplazado del poder por haber sido el perturbador de aquel trienio, le dicen que los militares van a permanecer en el poder, que se hagan del poder y legitimarán su presencia en el poder con una obra de gobierno progresista. Lo que sucede a partir de ese momento es que se va consolidando un gobierno militar dictatorial y en principio con, por decirlo menos, la neutralidad, por no decir el beneplácito, de los sectores estratégicos de la sociedad, valga decir, la Iglesia, que tenía cuentas que cobrarle al trienio, los empresarios igual, la fracción militar en el poder, y de ese modo se va consolidando una dictadura brutalmente represora de toda manifestación de oposición, que al comienzo se centró en los partidos políticos, básicamente en Acción Democrática y en el Partido Comunista. Ahora, en ese momento, ¿qué pasó con URD? Es decir, porque URD hay tantas versiones y hasta cierto punto tantas fantasías históricas en torno a lo que pasó con URD. La fantasía o la versión que yo tengo, después de haber indagado en documentos, es que a Jovito Villalba, que encabeza el movimiento, lo convocan a Miraflores. Él acude creyendo que es que le van a reconocer su triunfo, pero ahí mismo lo detienen y lo exilan. Y ya estaban exilados todos los dirigentes de Acción Democrática, los principales, estaban en la clandestinidad que recrudece al mismo tiempo que recrudece la represión con la nefasta seguridad nacional de aquel tiempo. El año 53, el año 54, el año 55 son tiempos de relativa estabilidad, si puede decírsele así, al régimen dictatorial, porque la resistencia de los partidos políticos se neutraliza. Estaba muy mermada, claro. Hay una especie de ilusión de progreso que se apodera del país porque se construyen muchas obras públicas. Pérez Jiménez mismo aparece más como un ministro de Obras Públicas que como un presidente, pero comienza el año crítico del régimen en el año 57. En el año 57, todos los que eran sus apoyos o sus respaldos neutrales, la Iglesia, las Fuerzas Armadas... ¿Y eso por qué? ¿Como consecuencia de la represión? Como consecuencia de una total incapacidad de manejar políticamente la disidencia en el país. Por ejemplo, la Iglesia solicitaba del gobierno que tuviera mayor sensibilidad social, una política social, un reconocimiento del papel de los sindicatos,
Y bueno, la respuesta del gobierno fue la de poner preso a los curas. Sí. Los empresarios pedían mayor participación y mayor acceso al diseño de políticas económicas y sencillamente recibían un portazo en la nariz. Curioso que los gobiernos cuando comienzan así a desgastarse y a resultar poco gratos, comienzan a cometer errores que realmente le precipitan la caída, ¿no? Y sobre todo si se trata de una dictadura militar que no tiene el más mínimo don de manejo político de una situación que requiere diálogo, que requiere entendimiento. Y la verdad sea dicha que al final del camino, yo he sostenido en mis libros que a Pérez Jiménez no lo tumban, Pérez Jiménez se cae, porque se va aislando de absolutamente todos los sectores sociales organizados de la Sí, sociedad. hay mucha gente que sostiene esa tesis. Así es. Y con respecto a los empresarios, por ejemplo, en el año 57, que era una de las preguntas que hacía un amigo en el programa, en el año 57 estaba previsto por la Constitución la sucesión presidencial a través de la elección directa, secreta, por sufragio universal de todos los mayores de 18 años, incluyendo a los extranjeros con 2 años o más de residencia en el país, para resolver el asunto y abrir un nuevo periodo constitucional del 58 al 63. Eso lo aprueba el Congreso de aquella época en julio. Bueno, Pérez Jiménez personalmente le envía al Congreso a principios de noviembre una fórmula plebiscitaria. En vez de elecciones competitivas, que el pueblo se pronuncie si está contento o no con su gobierno y si lo está, pues continuaría ejerciéndolo. Eso fue abiertamente anticonstitucional y comenzó allí el deterioro y la erosión de las bases de apoyo del régimen. Y hay muchos comunicados, pero hay uno muy significativo, que además es muy significativo 60 años más tarde, hoy. En aquel momento, la Cámara de Comercio e Industriales de Caracas se dirige con un comunicado al gobierno diciéndole algo así como que las malas relaciones, las tensas relaciones, la falta de comunicación entre empresa privada y el Estado merma la capacidad de desarrollo económico del país, que son relaciones muy problemáticas y el gobierno sencillamente no les hace caso. O sea que hubo toda una combinación de factores, pero básicamente unidad en torno a el reconocimiento y el rechazo a los errores que venía cometiendo el gobierno, a los abusos, etcétera, y por otra parte, bueno, claridad de visión en cuanto a lo que había que hacer en ese momento por parte de los factores decisores. Eso es correcto. La unidad se fue construyendo de a poco durante el año 57 entre todos los sectores descontentos que empezaban a conversar, tanto en el exilio como en el país. El plebiscito lo acelera todo. Se conforma una junta patriótica formada por los partidos políticos, los empresarios mismos, desde la sede de aquella petrolera norteamericana, la Creole, utilizan sus multígrafos para emitir comunicados abiertamente opuestos al régimen. Es decir, los empresarios asumen una actitud y un comportamiento activamente opositor al régimen. Los sindicatos pues ya estaban en eso, los partidos políticos también, la iglesia y la famosa pastoral de Monseñor Arias Blanco, hasta desembocar en el propio malestar de los militares. El malestar de los militares fue muy importante, 30 segundos. 30 segundos, sí. Fue muy importante porque a nombre de los militares se estaba ejerciendo un poder por parte de una cúpula absolutamente cerrada y corrupta. Y los militares no querían seguir ensuciándose con un gobierno que se reclamaba de los militares, pero que era de una macolla. Ocurre el levantamiento del 1 de enero con el coronel Hugo Trejo y ya los sucesos lo demás es historia. Bueno, escuchándolo a usted, no se me ocurre sino terminar con un qué útil, qué sano resulta ver para atrás en la historia. Muchísimas gracias al doctor Andrés Estambuli. Bueno, María Felipe, hemos escuchado mucho, pero hay algo en lo cual tal vez hay que detenerse, y es esa constituyente que surgió después del fraude del 52. Hay algo muy importante que decidió esa constituyente que fue clave para lo que pasó después.
que inclusive influyó en lo que pasó en el 57. Sin duda, yo creo que fue decisivo la inclusión del artículo 104, que establecía elecciones 5 años después, es decir, que incluso fijaba fecha, el 20 de diciembre de 1957, para que el presidente electo tomara, como lo había tomado Pérez Jiménez, posesión el 19 de abril del 58. Y esa disposición estaba allí, siendo una constitución prácticamente espuria por su origen. La constituyente era ilegítima. Claro, pero estaba ese artículo. La resistencia, y sobre todo ya al 52 estaba muy debilitada, Acción Democrática Copey, que era la resistencia fuerte, subversiva, estaba derrotada, y por supuesto el fraude del 52 terminó por debilitar las fuerzas, digamos, las militancias desorientadas de alguna manera de URD y Copey, que fueron los dos partidos que representaron a la oposición legal en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la llegada del 57 abre la posibilidad o la necesidad constitucional, bueno, de una campaña electoral, de un cambio. Y por eso es que ese año no es por casualidad que se activan todos esos mecanismos. La Iglesia entra con su famosa pastoral, se organiza la Junta Patriótica, se habla incluso de candidatos presidenciales, no públicamente. Sí, se abre todo un cronograma insurreccional. Hay un consenso entre los partidos de la candidatura de Rafael Caldera. Y Rafael Caldera es detenido en el mes de agosto de ese año, lo cual revela que es una medida represiva. Se habla de las posibles candidaturas de Caraxiolo Barra Pérez, de la candidatura de Arnaldo Gabaldón. Incluso los militares, algún grupo de militares nombra a la posibilidad de que un militar, Tamayo Suárez, que era el hombre clave en el golpe de Estado del 58, pudiera ser una solución como candidato presidencial. Y por otro tema, por otra casualidad, Tamayo Suárez es hecho preso, acusado de irregularidades en el hipódromo. Es decir, se activa todo un mecanismo y, bueno, ahí nace todo lo que sabemos. Y la respuesta de Pérez Jiménez es el plebiscito, que es una mascarada. Sobre ese proceso nos va a hablar, por supuesto, también... Un ratico más, Joaquín Marta Sosa. La tercera consecuencia es el desarrollo de la corrupción, simplemente porque consciente o inconscientemente los funcionarios saben que ese gobierno tiene sus días contados por su carácter ilegítimo e ilegal, y lo que hacen es simplemente garantizar su futuro. El primer gobierno en la historia de Venezuela que fue masivamente corrupto fue el gobierno de Pérez Jiménez. La tercera consecuencia es que es un gobierno contra todos los partidos. Ni siquiera el partido oficialista logró mantenerse en la ilegalidad. Los acabaron a todos. La quinta consecuencia es que el partido del gobierno fue las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas quedó absoluta y totalmente desprestigiada. No tenía ningún valor profesional ni institucional, era el partido de gobierno. Y eso acabó con todos los valores militares modernos que se habían creado desde el gobierno de Isaías Medina. ¿En qué terminó esta historia? Es la última consecuencia, en que cometen un último fraude contra su propia Constitución. El año 57 deciden convocar a un plebiscito para reelegir a Pérez Jiménez, cuando lo que decía la Constitución era que debía convocarse a elecciones. Convocan al plebiscito, dicen que lo ganaron y simplemente el 23 de enero se vinieron abajo. Este es el destino y la consecuencia de todo gobierno fraudulento. Comienza con un fraude, termina cometiendo un fraude y lo derrocan. Bueno, Manuel, fíjate que un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que fue lo que originó que en el 57... Sin duda alguna, claro, la propuesta del plebiscito, porque era una cosa grotesca. No fue una elección ventajista, sino que era sí o no, se apoyaba a Pérez Jiménez, eran unas tarjetas de 2 colores, no había registro electoral, se votaba solo con la cédula. Bueno, era una vergüenza y además se organizó, no hubo campaña electoral, no había que registrarse para votar, no había otros candidatos. Bueno, todo esto terminó por soliviantar todos estos factores que por su lado, empresarios, militares, los partidos, venían pidiendo esa solución. Y eso lo logra materializar porque el fraude fue el 15 de diciembre de 1957. A Pérez Jiménez lo proclaman el 20 de diciembre y justamente el 1 de enero se produce el primer estallido de la juventud militar, lo que a partir de allí, en 23 días, genera un conjunto de factores que terminan con su huida el 23 de enero. O sea que ahí estuvo la clave. Esa es la clave.
Buenas noches.